Muy buenas tardes a toda la familia de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Cartagena. Le damos la bienvenida a su programa, a este espacio de formación donde estamos buscando una defensa radical en la defensa de la vida. Estamos buscando llegar a todos los corazones de esas personas que quieren defender la vida, que son capaces de decir sí a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En esta tarde vamos a tener un tema extraordinario. Este tema que quizás muchos de los que a esta hora de la tarde nos escuchan han pasado, pero que es una realidad que nadie habla, y es el síndrome posaborto. En esta tarde vamos a hablar cuáles son sus consecuencias, por qué se produce y qué podemos hacer para sanar ese síndrome, para sanar ese dolor causado por ese trauma doloroso que vive tanto la mujer como el hombre y todas las personas que intervienen en el mismo. Nos va a acompañar una médico psiquiatra de la Universidad de Cartagena, misionera del movimiento Lazos de Amor Mariano. Su nombre es Nerissa Soto. Después de este video que vamos a ver a continuación, ella estará esbozando a grandes rasgos este gran tema para nuestro conocimiento y para nuestra sanación. Le invitamos a que compartan este programa con muchas personas para que esto llegue a muchas almas que necesitan de esta sanación. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué nunca me dejaste jugar al fútbol? Yo habría sido el niño más feliz del mundo con un balón. No te habría pedido mucho más. Que vinieses a buscarme al cole por sorpresa. Ir al cine. O que... no sé. Tomar pizza los viernes o salir a pasear en bici algún fin de semana. No quería nada del otro mundo. ¿Por qué no me dejaste salir con mis amigos? O que me echara alguna novia. Ella te habría encantado. ¿Por qué no me dejaste tener una vida? Llegar a nacer. Mamá, tranquila. Sé que no querías hacerlo. Fue el miedo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos este día y en todos los programas que hemos estado haciendo en defensa de la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que, como mencionaba Andrés, nadie habla, no se menciona, y por eso hacemos de cuenta que no pasa nada, ¿sí? Abortamos y no pasa nada. Una mujer se
realiza un aborto y no pasa nada. Su pareja la acompaña y no pasa nada. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, síndrome posaborto. ¿Qué es el síndrome posaborto? Digamos que en algún momento de pronto lo hemos escuchado, en algún momento hemos podido familiarizarnos con el término, o a veces solamente con el aborto, y no sabemos qué pasa más allá con el aborto. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente pues del tema, ¿no? Entonces, para poder hablar, a grosso modo, del síndrome post-aborto, me presento. Mi nombre es Nerissa Soto, soy médico psiquiatra y soy misionera de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Entonces, para poder hablar de lo anormal, tenemos que empezar hablando de lo normal, ¿sí? De lo que pasa en el momento del embarazo, para poder entender qué pasa en el momento del aborto. Entonces, hablemos de qué pasa en el cerebro durante el embarazo, porque pues en el embarazo vemos que hay cambios físicos, hay cambios hormonales, hay muchos cambios en general, pero hay cambios en el cerebro que son magníficos para poder entender la maravilloso don de un embarazo. Entonces, vamos a hablar de qué pasa en el cerebro durante el embarazo, ¿sí? Seguimos. Entonces, durante el embarazo normal, y estamos hablando de pues toda mujer que queda en embarazo, se presenta un circuito de maternidad. ¿Qué es ese circuito de maternidad? Durante el embarazo se generan nuevas neuronas, nuevas conexiones nerviosas en algunas áreas específicas del cerebro, hipocampo, lóbulos olfatorio, donde qué tiene que ver esto y en qué consiste o qué acción tiene en el cerebro, más que todo la regulación emocional, ¿no? Del sistema límbico. El hipocampo hace parte, pues el bulbo olfatorio y el hipocampo hacen parte del sistema límbico, que es nuestro regulador emocional, ¿sí? Toda la amígdala y todas otras estructuras que participan en nuestra regulación emocional. Entonces, pero además de eso, hay unas hormonas y unas sustancias que se secretan en el momento del embarazo, que van a determinar un punto clave del desarrollo del embarazo y del vínculo de la madre y del hijo. Entonces, tenemos la prolactina, que se aumenta 15 veces su nivel normal durante el embarazo, y pues va a preparar para los conductos mamarios para la maternidad, para la lactancia, aumenta el apetito ya como un sentido de supervivencia de la mujer. Dice, ya tengo que comer, y no solamente por mí, sino porque tengo una vida dentro de mí, entonces tengo que alimentarla. Además de eso, pues regula la respuesta al estrés, y tienen una particularidad que tanto la prolactina, la progesterona y la oxitocina regulan la respuesta al estrés, o sea, disminuyen el estrés en la mujer. Además de eso, ¿qué va a hacer? Desarrollar esta conducta, ayuda al desarrollo y al mantenimiento de la conducta maternal, ¿sí? La progesterona también disminuye la respuesta al estrés, también regula y mantiene la conducta maternal. Entonces, son sustancias que no solamente van a regular la parte del funcionamiento hormonal del cuerpo, sino que además nos van a crear a nivel cerebral una respuesta vincular, ¿sí? Y la oxitocina, que pues la oxitocina interviene en conductas reproductivas, sociales y adaptativas en general en toda persona, pero también disminuye el estrés y la ansiedad. Y ojo a esto, la oxitocina ayuda a generar el apego madre e hijo, y se ha determinado que este apego madre e hijo es el vínculo más fuerte que puede existir entre una persona y otra. Tú puedes amar mucho a tu esposo, tú puedes amar mucho a tu esposa, a tu mamá, a tus hermanos, pero el vínculo madre e hijo madre es el vínculo más fuerte que existe entre dos personas, ¿sí? Y esto ya está determinado químicamente, biológicamente. ¿Para qué menciono todo esto? Hombre, para decirles que este circuito se activa desde el momento de la fecundación. Empieza el embarazo y se activa este circuito, y se realiza como una comunicación interactiva entre la madre y el hijo, aún hasta antes de darse cuenta
que está embarazada, ¿sí? Antes de que se anide, ya hay una respuesta emocional de la mujer hacia las necesidades del hijo. Y por eso más adelante vamos a ver por qué, de qué manera la mamá reconoce las necesidades de su hijo, ¿sí? Seguimos. Después del circuito de maternidad que se activa, después de estudiarlo, también dijeron, bueno, encontramos cambios químicamente, vamos a ver si esos cambios se reflejan a nivel cerebral. ¿Qué pasa a nivel cerebral cuando estamos ante un embarazo? Resulta que lo que vemos acá es una neuroimagen, una imagen de una resonancia cerebral funcional. En una etapa de nuestra vida, en la adolescencia, hay algo que se llama poda neuronal. ¿Qué es eso? Hay unas conexiones nerviosas que se eliminan no porque perdamos capacidad, sino porque se mejora la calidad. Entonces, a mejor calidad, yo necesito menos esas conexiones, y por eso es que en la etapa de la adolescencia el aprendizaje es vital y es la etapa de más productividad en cuanto al aprendizaje nuevo, porque pues cerebralmente ya estamos predispuestos para esto. Resulta que en el embarazo pasa un proceso similar. En el embarazo, mujer, tu cerebro, lo que vemos allí, arriba, es un cerebro de una mujer embarazada, vemos que se disminuye la sustancia gris. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que trabaja menos? No, mejora la calidad de la sustancia gris. Entonces, ¿qué pasa aquí? O cómo se traduce. La mujer empieza a identificar y a empatizar con las necesidades del niño, aún desde la gestación, ¿sí? Aún desde el vientre, ya la mamá y este cambio cerebral se va produciendo, y este cambio incluso perdura a través de los años. Por eso el niño, cuando está empezando a hablar, nadie más le entiende, pero la mamá sabe qué le está diciendo. Y no nos vayamos tan lejos. Cuando llora sabemos que llora por hambre, que llora porque tiene sueño, que llora porque tiene ganas de llorar, que llora porque está mojadito. Entonces ya la mamá sabe cuál es el llanto y logra interpretar esas necesidades. ¿Sí? Es el vínculo tal que ya su cerebro se capacita, se prepara, se modifica. Ningún evento modifica tanto la memoria emocional como lo hace el embarazo, ¿sí? Puedes pasar el momento más divino, más soñado de tu vida. Quisiste casarte toda la vida y te estás casando, quisiste viajar por el mundo y estás viajando por el mundo, vas a disfrutar. Quisiste el trabajo de tus sueños y lo conseguiste, vas a disfrutar esos momentos, sí, pero ningún evento cambia tanto la memoria emocional como lo hace el embarazo, ¿sí? Entonces, continuamos. Además de esos cambios del embarazo, también tenemos como unos factores que van a determinar la respuesta, ¿no? Los estímulos internos y los estímulos externos. Estos estímulos internos, ¿en qué consisten? Yo voy a responder a la maternidad dependiendo, pues, de la idea que tenga también de la maternidad. Voy a responder según mis estímulos internos, mis rasgos de personalidad, mis mecanismos de defensa, mis herramientas de afrontamiento ante las situaciones. Además de eso, pues, ya si tengo antecedentes de enfermedades mentales, de algún trastorno mental, ya va a haber un estímulo interno diferente que va a predisponer, pues, la respuesta. Y los estímulos externos es también como lo que está alrededor, el apoyo social, el apoyo familiar, el apoyo de la pareja, la situación económica que tiene en ese momento la mujer. Entonces, requerimos también de unos estímulos internos y externos para que se produzca como esa introspección o la manera de llevar o comprender el embarazo. Y el embarazo biológicamente es considerado por la mujer como un evento positivo, ¿sí? Entonces, y biológicamente es considerado como un evento positivo cuando se genera una carga de ansiedad muy fuerte, pues el cuerpo no miente, el cuerpo busca la manera de manifestarse, aquello que no se habla, aquello que no se menciona, el cuerpo busca la manera de manifestarlo, y nuestras conductas están dirigidas y controladas pues por la parte cerebral, ¿no? Entonces, a mayor estrés se generan también unas sustancias que fueron las mismas que mencionamos al principio, y eso va como a conducir
nuestra respuesta emocional. Y pues la memoria emocional, como hablaba ahorita, nada cambia más la memoria emocional como el embarazo, y el embarazo en sí se guarda como un recuerdo positivo. Entonces, si el embarazo se guarda como un recuerdo positivo biológicamente, ¿cómo se guarda el aborto? ¿Sí? Si yo guardo positivamente el embarazo en mi memoria, el aborto se va a guardar como un evento negativo, como un evento traumático. Y cualquier evento traumático que tengamos en la vida va a generar unos cambios estructurales en el cerebro. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué pasa entonces cuando se produce un aborto? Se rompe violentamente ese apego que ya se estaba creando incluso antes de darse cuenta que está embarazada la mamita, y se rompe el apego emocional y también el apego cognitivo. Es que ya el cerebro de la mujer se está preparando para el embarazo, se está preparando para la gestación y se está preparando para el parto, ¿sí? Porque es que desde el embarazo ya el cuerpo se empieza a preparar para la lactancia, entonces ya se está preparando para la lactancia, y desde el embarazo también se está preparando para entender a tu hijo cuando tenga necesidades. O sea, el embarazo te está preparando cerebralmente, biológicamente, para la gestación, para el parto y para el puerperio y la crianza, ¿sí? Puerperio es la etapa después del parto, y para la crianza. Entonces, el cuerpo protesta, el cuerpo no admite esa violencia porque es una agresión contra ese vínculo, y el cuerpo protesta, y protesta de muchas maneras. Antes de decir qué factores influyen en la respuesta, yo quiero decir que este proceso no depende de cultura o convicciones. Entonces, si tú crees que yo estoy acá hablando de esto porque tengo unas convicciones que las tengo y las defiendo, ¿estoy sesgada por eso? No. Tu respuesta, la respuesta de tu cuerpo biológico no tiene que ver ni con tu cultura ni con tus convicciones. Tu respuesta al cuerpo va a estar allí, independientemente de lo que creas o en el ambiente donde te hayas criado. Pero tus creencias sí van a darle una carga mayor interna al momento de recibir toda esta respuesta negativa, ¿sí? Porque te va a generar más sentimiento de culpa. Porque si de pronto en algún momento sentiste que tú quieres ser mamá o deseaste ser mamá, pero dijiste, pues no estoy preparada, y decidiste practicarte un aborto, entonces ya se está rompiendo esa creencia y esa mentalidad que ya tú tenías de ser mamá, y para la próxima vez que quedes embarazada ya va a haber una ruptura allí vincular, ¿sí? Entonces el aborto hace que se rompa el vínculo y la relación entre padres e hijos, y luego vamos a ver de qué manera. Entonces, no depende de cultura o convicciones, pero las convicciones sí pueden generar una carga mayor o menor, ¿sí? Hay una predisposición genética, aquellos genes que se comparten en personas que sufren de depresión también están pues predispuestas a que un evento traumático genere un evento depresivo y ansioso. Eventos traumáticos previos, por lo general, toda mujer que ha tenido eventos traumáticos infantiles, sobre todo, ya sea abuso, ya sea agresión, ya sea abandono, están predispuestas a un estrés postraumático por el aborto, incluso aquellas que ya se han practicado abortos antes. ¿Okay? Los estilos de afrontamiento y rasgos de personalidad, esto es algo inherente a cada uno, a las experiencias. Algunos tienen unos buenos estilos de afrontamiento, pero otros tienen unos malos estilos de afrontamiento. Entonces hay una frustración que si cometí algo que internamente va en contra de aquello que yo quería y deseaba, porque lo hice presionada, porque no supe decidir bien, porque me aceleré, entonces yo comienzo a frustrarme, y esa frustración me va a generar una cantidad de síntomas que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Y los trastornos mentales previos. Incluso en todos los... no nos vayamos lejos. Colombia. En Colombia está despenalizado el aborto con 3 causales, ¿verdad? Entonces, dentro de la causal de peligro inminente de la madre, han inmiscuido allí la salud mental. Entonces, la mujer dice, es que siento malestar psicológico con el embarazo. Resulta que probablemente esta mujer que siente malestar psicológico con el embarazo ya tiene antecedentes de depresión, ya tiene antecedentes de ansiedad, ya tiene antecedentes de otra enfermedad mental, y la van a curar, o sea, o pretenden curar, entre comillas, con un evento traumático que solamente la va a predisponer a empeorar su salud mental,
¿qué pasa en España? En España, en el consentimiento informado, porque en España el aborto es legal, en el consentimiento informado a las mujeres no les explican que puede tener consecuencias psicológicas a futuro, y ya muchas mujeres han demandado al Estado porque cuando firmaron el consentimiento informado, cuando firmaron la autorización para el procedimiento, nadie les dijo que podían sufrir, o que si sufrían de trastornos mentales se iban a empeorar, ¿sí? Entonces ya se están viendo las consecuencias de estas decisiones de unos pocos en cuanto a las leyes, ¿no? Entonces, cuando hay trastornos mentales previos, yo duplico el riesgo de que no solamente presente síntomas psicológicos, sino que la gravedad y la intensidad de esos síntomas también sean mayores. ¿Ok? Seguimos. Hablemos de unos antecedentes, porque yo no estoy hablando acá como que listo, vine a hablar del síndrome posaborto, pero ¿dónde están las muestras? Hay muchos estudios, realmente hay muchos estudios del síndrome posaborto. Lastimosamente todavía no está determinado como así el nombre síndrome posaborto, pero luego vamos a hablar de la definición, porque pues para poder determinar el nombre como tal ya hace parte de una entidad científica, que también hay muchos intereses políticos de por medio, ¿no? Tenemos en cuenta eso. Entonces, Finlandia en 1997 es uno de los primeros estudios que se realizaron. Bueno, toda esta información la saqué de una revisión sistemática, de una revista de bioética de Santiago de Chile. Está publicado en El Cielo. 9.129 mujeres con antecedentes de aborto inducido tenían 7 veces más riesgo de suicidio. Y ahí quiero detenerme en aborto inducido, porque las mujeres que sufren pérdidas espontáneas, o sea, aborto voluntario, también llegan a presentar malestar psicológico, también pueden llegar a presentar síndrome post-aborto, solo que hay una diferencia. Estos síntomas del aborto involuntario, del aborto espontáneo, ceden con el tiempo. Ya se ha dicho que hasta los 5 años ya no se han presentado síntomas. En cambio, los abortos inducidos, los abortos voluntarios, la sintomatología perdura hasta los 10, 20, 30 años, ¿ok? Entonces, en Estados Unidos, 2009, 3.000 mujeres encontraron que tenían 2 veces, en un estudio de 3.000 mujeres encontraron que tenían 2 veces más riesgo de ansiedad y de estrés. En México, en el 2016, en un estudio que hicieron entre 287 mujeres con aborto inducido y aborto espontáneo, se presentó trastorno de estrés postraumático en el 60%. Ahí se me faltó el signo. El 60% de pérdidas inducidas. Ok, aquellas mujeres que tienen pérdidas inducidas tienen el 60% más de probabilidad de sufrir estrés postraumático. Y Coleman es uno de los estudios más grandes que se han realizado. Ella recogió información, Priscilla Coleman recogió información desde 1995 al 2009, e incluyó 163.000 mujeres con aborto inducido, donde había riesgo de suicidio 155% más. 155% más. Y en consumo de sustancias psicoactivas, 110% para alcohol, 100% más para marihuana. Entonces, veamos cómo altera, cómo influye el estrés postraumático y el síndrome posaborto, que es lo mismo, en las mujeres, ¿ok? Continuamos. Hablemos de la definición y por qué he dicho estrés postraumático y por qué he dicho síndrome posaborto. ¿Son diferentes? No. Resulta que el estrés, y esta es una definición ya clínica y determinada por el DSM-5, que es pues quien determina, es el manual de diagnóstico en salud mental. El estrés traumático es cualquier evento que represente un peligro, el estrés, y es cualquier peligro que presente cualquier evento que representa un peligro real para la vida de esa persona o para otros y amenaza contra la integridad. ¿Sí? Este es un estrés, un evento traumático que genera una respuesta cerebral y que incluso va a modificar en nuestra memoria también la manera de guardarlo. Por eso se guarda como una memoria traumática y allí actúa la amígdala, y la amígdala, anteriormente dije que la amígdala se relacionaba con la regulación emocional. Sí, la amígdala mezcla
la memoria con la regulación emocional. Entonces, si yo tengo un evento traumático, ese recuerdo y todo lo que sentí en ese momento y todas las sensaciones que experimenté en ese momento, voy a comenzar a experimentarlas una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de síndrome post-aborto, el síndrome pues es un síndrome en medicina, es un conjunto de signos y síntomas. Y estas mujeres presentan un conjunto de síndromes, de síntomas y de signos que generan un síndrome, solo que hace falta que ya esté determinado según una entidad científica, porque también sabemos que hay elementos políticos de por medio, ¿no? Ningún estudio ha comprobado que el aborto mejore la salud mental de la mujer, ¿ok? No porque entonces ahí nos meten la excusa de la salud mental de la mujer que está en riesgo. ¿De dónde viene ese estrés postraumático? ¿Qué es eso de estrés postraumático? Resulta que después de la guerra de Vietnam se dieron cuenta que los soldados regresaron, pero tenían pesadillas frecuentes y revivían los momentos traumáticos de la guerra y revivían episodios, se despertaban en la madrugada sintiendo como los enfrentamientos, sintiendo el sonido, el ruido de las bombas, etcétera. Entonces comenzaron a identificar estos elementos y se hizo el diagnóstico de estrés postraumático. Ya luego de ese trastorno de estrés postraumático se ha ampliado el término a cualquier otro evento, ya sea desastre natural, ya sea un evento vital que genere un cambio emocional extremo, y el aborto se representa como un evento traumático. Recordemos la ruptura abrupta, violenta que genera en el cerebro. Pero pues a los soldados de Vietnam, todos estos veteranos, se les hace homenaje, se les hace campañas, se les hace programas de acompañamiento, se les hace incluso lugares específicos donde puedan ir a reunirse, a compartir. Pero y a las mujeres que están sufriendo el estrés por un aborto, ¿qué se le hace? Porque es que la mujer no va a sentirse orgullosa de decir aborté y va a ir por acá, por allá diciendo, es que yo aborté, ¿sí? Entonces, este es un dolor que se lleva en el silencio, es un dolor que se lleva en lo más profundo, y esto solo lo que hace es generar más y más y más síntomas, ¿ok? Seguimos. ¿Cuáles son esos síntomas? Y estos síntomas que tengo aquí, esos 5, son criterios del trastorno de estrés postraumático. ¿Y por qué los tengo acá? Porque efectivamente el síndrome postaborto es un trastorno de estrés postraumático por el aborto. Clínicamente tiene todos los síntomas. Solo falta que las comunidades científicas lo reconozcan como tal. Entonces, reexperimentación. ¿Qué es eso de reexperimentación? La mujer que ha sufrido el aborto comienza a presentar recuerdos repetitivos sobre el aborto, sobre el procedimiento, sueños, y no sueños agradables, no sueños plácidos, sueños pesadillas, ¿sí? Sueños que de repente interrumpen el sueño, se levantan con pesadillas y se levantan sintiendo y reexperimentando. ¿Qué quiere decir reexperimento? Yo vuelvo a sentir toda la angustia que sentí en ese momento, en el momento que me realicé el aborto, la angustia que sentí cuando vi toda la sangre, la angustia que sentí cuando sentí ese dolor tan fuerte, que sentía como si algo se me desprendiera, la angustia que sentí de no saber qué hacer y si me voy a morir. Todo eso lo vuelves a sentir, todo eso se vuelve a reexperimentar. Y también se reexperimenta cuando tenemos lugares que nos recuerdan al aborto, personas que nos recuerdan al aborto, ya sea incluso la pareja o los médicos, el color que tenía la enfermera que te atendió, el color de la ropa que llevaba y las fechas. Entonces se produce eso que se llama el síndrome del aniversario. Cada año, cuando se celebra o se cumple un año más no se celebra, cuando se cumple un año más del aborto, comienzas a cambiar tu estado de ánimo, comienzas a sentirte triste, pero tú no sabes por qué, ¿sí? Entonces tú abortaste en mayo del 2020 y en mayo del 2021 comenzarías a sentirte como otra vez triste, como que todo te fastidia, irritable, y no sabes por qué.
se comienza a presentar este síndrome del aniversario. También cuando se saca cuentas, estoy embarazada, tengo 3 meses, me practiqué el aborto y yo saco cuentas que en 6 meses yo debo tener mi bebé, entonces en 6 meses yo comienzo a experimentar porque mi cerebro ya estaba preparado para esto, cómo sería, cómo hubiera sido, ¿no? Y así cada año, de que esto que les estoy hablando es de mujeres reales que me lo han expresado. Cómo le hubiera hecho el cumpleaños, de qué motivo se lo hubiera celebrado, ¿sí? Alguna angustia tal que pues no se puede volver atrás y se comienza a, como estoy experimentando, entonces comienzo a evitar. ¿Qué es la evitación? Pues en la evitación ya yo comienzo a bloquear emocionalmente a todas también las personas, a los lugares, a las fechas, pero ojo acá, comienzo a bloquear a las personas que me recuerdan el aborto. Y si la persona que me recuerda el aborto es mi pareja, la mayoría de parejas que se practican un aborto terminan separados, ¿sí? Terminan separados porque quieren bloquear por completo todas las situaciones que les recuerde a ese evento traumático. Incluso por esta misma evitación casi no hay tantos estudios como se quisiera, porque es que yo no voy a volver al doctor que me practicó el aborto, y yo no voy a ir donde el doctor a decirle que me hice un aborto, ¿sí? Yo voy a evitar a toda costa pues estos síntomas, ¿ok? Entonces, luego viene una hipervigilancia, que en esta hipervigilancia ya yo voy a tener alteraciones del sueño, no solamente insomnio, pesadillas, también voy a tratar de dormir más como para evitar el dolor, entonces puedo tener lo que se llama hipersomnia, falta de concentración, depresión, ansiedad, y en la sexualidad hay muchos cambios. Hay mucha tendencia a la promiscuidad. ¿Por qué? Porque inconscientemente se tiende a autoagredirnos, agredir como al cuerpo, y es precisamente como fue desde mi útero donde recibí la agresión, yo quiero autocastigarme, y teniendo relaciones sexuales desordenadas y desenfrenadas con una o con otra persona, independientemente de lo que pueda pasarme, estoy autocastigándome inconscientemente. El consumo de sustancias psicoactivas, ¿para qué? Pues para ocultar pañitos de agua tibia, calmar ese dolor tan profundo que se lleva. Marihuana, cocaína, alcohol, ¿sí? El cigarrillo, y cualquier hábito, ¿sí? Porque no solamente acá son el consumo de sustancias psicoactivas, es que se empiezan a generar hábitos de masturbación, hábitos de pornografía, cualquier hábitos que son muy difíciles de controlar. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a interferir en sus actividades, ¿sí? Interfiere en sus actividades sociales, personales, familiares, y por eso termina pues por tener una disfunción. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a este punto de tener una disfunción, yo casi nunca lo voy a recordar o lo voy a asociar con el aborto, porque yo decidí bloquearlo. Entonces, sí, se está enfermo, se tiene esto, pero nunca recuerdo el aborto. Una vez me llega una paciente muy joven, 20 y tantos años, 22, 23 años, y era la segunda hospitalización, segundo intento de suicidio, y ella comenzó como a contar todos sus síntomas. Y ella me dice, después que contó todo, porque lo contó como en la ronda, cuando estábamos en la ronda médica, pues están el docente, que es el especialista, están los residentes, los estudiantes, o estudiantes de medicina, y pues están los enfermeros, todo el mundo está en la ronda médica. Después que ya se acaba la ronda y yo vuelvo a hablar con ella, me dice, todo esto empezó desde que yo aborté. Yo aborté y mi vida no ha sido la misma, ¿sí? Tuvo miedo de decirlo, pero ella ya había relacionado todo lo que le estaba pasando con el aborto, ¿sí? Y otra característica, perdura con los años. Generalmente los síntomas empiezan desde el primer mes hasta los 6 meses y pueden llegar, incluso hay estudios que han mostrado que después de 5 años están presentando síntomas, y mujeres de 10, 20 años que han llegado a presentar síntomas también, ¿ok? Seguimos. Encontré esta maravilla de estudio y por eso quise traerla, porque está relacionado con los síntomas, y es que es realizado en Colombia. Entonces ya no estamos hablando de Finlandia, ni de Estados Unidos, ni de México, estamos hablando de Colombia, de nuestra realidad. Entonces, Octavio Escobar, que es un psicólogo especialista en análisis de datos,
se ha dedicado a estudiar este tema del síndrome posaborto y de trabajar en la sanación posaborto. Entonces, desde el 2012 hasta el 2019 ha tomado una muestra realizando un inventario de heridas, ¿sí? Él tiene un inventario de heridas que lo pueden encontrar allí en esa página. En ese inventario de heridas evalúa abandono, agresión y abuso sexual. Entonces, él ha encontrado, empezando una muestra súper importante, una muestra de mujeres, 10.132 mujeres hasta este momento, que fue 2019, pero actualizado. Hace unos días ya lleva 10.400 mujeres más o menos en el estudio que está realizando, entre mujeres abortantes y mujeres no abortantes. Entonces, ¿qué ha encontrado en ese momento? 75% de las mujeres que han abortado no estaban de acuerdo con el aborto, de alguna u otra manera, pero decidieron abortar, ¿sí? Aquellas mujeres que estaban de acuerdo con el aborto eran las que tenían más antecedente o más relación de heridas de agresión, y el aborto es una agresión, ¿sí? Entonces, aquellas heridas por sanar desde la infancia se van a ver reflejadas en una agresión cuando ya estamos en la edad adulta. Entonces, además de ese inventario de heridas, él ha hecho como un conteo de los síntomas más frecuentes. Entonces, miren que el 56.1% de las mujeres abortantes han tenido pensamientos de culpa o condenación constantes, incluso esa incapacidad de perdonarse a sí mismo, y hablábamos ahí también de las convicciones, porque dependiendo de mi convicción, la carga que le voy a poner va a ser mayor o menor. Reportan hábitos incontrolables en un 48.1%. Además de eso, se siente estacionado en la vida emocional y espiritual. Se es difícil perdonar sus propios errores, y allí viene una cantidad de síntomas que aparecen repentinamente relacionados con el aborto. Del aborto para atrás la mujer no sentía nada, y del aborto para acá su vida cambió, ¿sí? Antes y después del aborto. ¿Ok? Entonces seguimos. Cuando las ideas y los sentimientos depresivos resultan intolerables, se tiende a negarlos y se les sustituye por actitudes contrarias como ira, hiperactividad y una sensación de superación del problema. ¿Qué pasa? En esa misma de hipervigilancia hay un cambio en la conducta. Entonces, como yo me siento bien y yo quiero hacer ver que no ha pasado nada, yo me siento pues normal, ¿no? Sí, eso fue ayer, eso fue antes de ayer, no pasó nada, yo me siento ya bien tranquila. A veces me siento triste, pero ya pasará, ya yo solucioné el problema, ¿sí? Entonces, puedo empezar a responder de una manera exagerada incluso a algunas situaciones. Me dicen algo y yo respondo de una manera exagerada, discuten conmigo o me dicen algo de lo que no están de acuerdo, yo respondo violentamente o hostilmente, y tal vez no entiendo y no encuentro la respuesta a esa reacción, pero no la relaciono con el aborto, ¿sí? Estoy empezando a tapar una cosa con otra. Entonces, por eso seguimos con los mecanismos de defensa después del aborto. ¿Por qué se presentan todas esas manifestaciones que dijimos previamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos mecanismos de defensa, todos tenemos mecanismos de defensa, y son muchos, pero los que se presentan más frecuentes en el aborto son estos. Aquí la idea no es ser técnicos ni prácticos, porque pues no estoy editando la charla para psicólogos ni psiquiatras, sino para la población en general, pero quiero hacerle la énfasis con frases parecidas, de la cual de pronto mujer u hombre que hayan sufrido un aborto se hayan podido identificar, ¿ok? Entonces, negación. Hago de cuenta que nada ha pasado, que yo puedo con esto, y las frases frecuentes es, bueno, pero es que eso era un montón de células, o para qué hice lo mejor para él, porque iba a venir al mundo como a sufrir, si no iba a tener papá, como para qué, o bueno, además el papá no me apoyó, yo estaba sola, me sentía abandonada. Entonces yo comienzo como a negar el no pasa nada, y me uno a la racionalización con esta justificación de mi, de mi pensamiento, ¿no? Entonces en la negación hago de cuenta que no pasa nada, a veces me siento triste, pero es como si yo hiciera de cuentas y mañana me fuera a tomar y me fuera a enrumbar y me fuera con mis amigos como me deshice del problema, ¿no? Entonces racionalizo y bueno, no hice nada porque igual ni siquiera estaba formado,
y comienzo a reprimir. Entonces, en la represión yo comienzo a ocultar todos los síntomas y todas las emociones que tienen que ver con el aborto, pero resulta que no solamente reprimo las emociones que tienen que ver con el aborto, también reprimo todas las emociones. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que a mí se me dificulta el crear vínculos. Entonces yo siento una incapacidad afectiva y comienzo a tener dificultades para expresarme, dificultades para mostrar afecto, me vuelvo un poco más frío y entonces ya se me dificulta crear esta relación no solamente con mi esposo, sino también con los hijos que ya tengo. Y en los hijos que tengo, se rompe ese vínculo entre padre e hijo, ya yo los veo diferentes, ya yo no puedo abrazarlos de la misma manera, ya yo no puedo abrazarlos con el mismo amor, porque ya yo rompí ese vínculo y esos niños me van a recordar a aquel que decidí matar. Hay una formación reactiva, ¿sí? Que es una formación reactiva que es, no pasa nada, perdón, me salté la sublimación. En la sublimación me uno como a eventos voluntarios y bueno, voy a empezar a hacer bien, voy a empezar a ayudar niños porque creo que así me voy a sanar o voy a reparar y resulta que no, se necesita un proceso especializado y dirigido de sanación porque entonces pienso que me voy a sanar haciendo voluntariado incluso en causas pro vida, pero no estoy sanando esto y no voy a sentir la sanación y me voy a sentir luego frustrada. Necesitamos sanarlo para entonces sí movilizarnos completamente en la causa pro vida, ¿no? Formación reactiva, entonces yo respondo con todo lo contrario que me generan las emociones del aborto. Si las emociones del aborto me generan sentimientos negativos, de tristeza, de depresión, yo lo vuelco completamente a unas emociones totalmente contrarias y es de euforia, de alegría, me voy de fiestas 3 días, me voy con el uno, me voy con el otro, para tratar de calmar ese dolor. Y la compensación es que, bueno, no lo tuve, voy a quedar embarazada otra vez porque creo que teniendo otro voy a reparar esa pérdida. Si ya tenemos esa herida, hay que sanarla. No se va a compensar con otro hijo porque es que como ya hubo una ruptura violenta, yo no voy a saber prepararme otra vez para ese embarazo porque mi perspectiva cambió. ¿Ok? Seguimos. Hemos hablado de muchas cosas. ¿Y qué pasa en el hombre? ¿Sí? ¿Qué pasa en el hombre con el síndrome posaborto? ¿Presentan síntomas o no presentan síntomas? Si el hombre no se embaraza. Pues claro que presenta síntomas. El hombre tiene los mismos síntomas de la mujer en el síndrome posaborto. Los mismos. Tiene cambios en el comportamiento, tiene ira, tiene irritabilidad y esta ira se ve reflejada en que cambia el comportamiento con la mujer. Así como la mujer ya no se puede relacionar bien con el hombre ya no se puede relacionar bien ni con ella ni con las que vengan. ¿Sí? Entonces se puede presentar el maltrato físico y psicológico, se puede presentar desconfianza, se puede presentar tanta irritabilidad que para todo responde agresivamente, hay una alteración, hay celos obsesivos, esa falta como de control hace que se responda con irritabilidad, hay ansiedad, hay tristeza, hay depresión por ese hijo y alteraciones del sueño igual. Alteraciones del sueño, insomnios, también tienen sueños, también tienen pesadillas, también recuerdan, también escuchan y algo muy característico que me dijo alguna vez una chica que estaba pasando por síndrome posaborto, yo me despierto escuchándolo, yo lo escucho cuando llora, yo escucho su llanto, yo escucho como si me llamara. Los hombres también pueden llegar a presentar esto. En la conducta sexual también hay muchas manifestaciones en el hombre. Entonces hay una promiscuidad, ¿sí? Porque se siente también como una conducta de autoagresión, una conducta desordenada, ¿sí? Autodestructiva. También puede haber impotencia sexual, y esa impotencia sexual se relaciona también con el rol social, porque se pierde esa identidad masculina del hombre. El hombre en la familia, ¿cuál es el rol del hombre en la familia, ¿no? Socialmente? El que protege, el que lleva el sustento, el que está como a la defensa de su familia, ¿no? ¿Qué pasa con ese bebé indefenso que abortaron?
El papá siente que no lo pudo defender, el papá siente que no cumplió su papel como padre, como defensor, como protector, y se siente frustrado y comienza a tener una pérdida de la identidad. Y más si esto pasa en edades jóvenes, porque entonces vive con esa pérdida de identidad masculina hasta la edad adulta. Y es un hombre maltratador, es un hombre que consume sustancias, es un hombre violento, es un hombre desordenado sexualmente, que tiene también impotencia sexual porque inconscientemente está reprimiendo todo este dolor, y le va a causar muchos problemas en toda su vida. Y la culpa es lo que más genera carga, la culpa de no perdonarse. Bien, entonces yo quisiera terminar y seguimos, quisiera terminar con unos testimonios. Ya hablamos de la mujer, ya hablamos de los hombres, pero entonces, ¿será esto real? ¿Me estás hablando de realidades que están solo en los libros o se pueden experimentar todos los días? Todos los días podemos experimentar esta realidad del síndrome posaborto. Entonces vamos a leer unos testimonios. Lori dice: mi aborto me ha dejado vacía, sola y desesperada. Me ha llevado a un lugar del que casi no podía regresar. El odio que siento a mí misma cada vez que me miro al espejo ha sido mi constante compañía por los últimos 10 años. 10 años con síntomas. Seguimos con el próximo, y este testimonio me lleva mucho, me marca mucho porque es una pareja, ¿sí? Dice John: mi esposo y yo tuvimos un aborto antes de casarnos y tratamos de ponerlo en el olvido, fuera de nuestras mentes, pero todo cambió. Mi esposa se distanció de mí física y emocionalmente. Parecería que andamos a la deriva. Había entre nosotros un abismo que no podíamos cruzar. Me sentía furioso, solo, y cuando ella sacaba la conversación me sentía tan avergonzado y amenazado por ella y por mi propio dolor que sencillamente la aparté de mí. Esto nada más empeoró las cosas. Es una sanación que requieren ambos, la pareja, ¿sí? Y las mentiras son las que más me han afectado. La gran mentira, que es todo esto y todas las redes de mentira que lo forman, los riesgos y todo lo que lo tapa. La verdad es que yo he sido afectada, dice Anne. Una de las mentiras continuas es que uno puede continuar su vida sin ser afectado. Mi corazón se hizo frío, solo lucho por subsistir en una existencia vacía. No es una verdadera vida. Pretendía no estar herida, pero lo estaba tremendamente. Y aquí me voy a detener. Hay una pérdida del sentido de la vida, ¿sí? La mamá empieza a identificarse con el niño muerto, ¿sí? La mamá empieza a identificarse con el hijo muerto y le pierde el sentido a la vida. Por eso es que hay tanto intento de suicidio, ¿sí? 7 veces mayor riesgo de suicidio. Y quiero decirles un dato importante, y es que en el suicidio, como tal, en psiquiatría, el ser padres se considera un factor protector en el suicidio, ¿sí? Dentro de los factores protectores del suicidio están los factores espirituales, el factor, el ser casados y hijos, porque representa una responsabilidad, ¿ok? Entonces, antes de pasar a la última diapositiva, me voy a devolver al video que vimos al iniciar. El video inicia con una mujer que está angustiada, inicia con una mujer que está llorando, pensando en cómo hubiera sido una conversación con su hija, con su hijo, pero al final el hijo le dice: sé que no lo querías hacer, porque cuando se pasa por una decisión, cuando se toma una decisión de un aborto, esto no es para entrar en juicio. Hay muchos elementos sociales, hay muchos elementos económicos, hay muchos elementos internos que juegan una parte importante en la decisión y que probablemente la mujer ni siquiera quería hacerlo, pero se ve obligada a hacerlo. Por eso no quiere decir que pueda o no sufrir las consecuencias por el síndrome posaborto. El punto es que cuando él le dice: sé que no lo querías hacer, y adopta una actitud de perdón, ella sonríe. Es la primera vez que sonríe en el video. Entonces, por eso yo quiero hablarte, ya para finalizar, desde una lectura que nuestro San Juan Pablo II, amado San Juan Pablo II, escribió a todas las mujeres que en algún momento han recurrido al aborto. Porque la iglesia te escucha, porque nuestro Padre es misericordioso, porque
ese dolor que tienes allí ya no tienes por qué estarlo ocultando, porque ya no tienes por qué vivir con él, porque ya no tienes por qué, hombre o mujer, estar sufriendo solo y en silencio. Hay un grupo especialista para acompañarte y preparado para acompañarte. Escucha esta reflexión para todos ustedes que en algún momento de su vida se han recurrido a un aborto. El Señor, en cabeza de nuestro santo pontífice en ese momento, San Juan Pablo II, en Humanae Vitae, dejó para todos. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres, que habéis recurrido al aborto. La Iglesia conoce cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no perdáis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta de que nada está perdido y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo, que ahora vive en el Señor. Con la ayuda del consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado posiblemente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Llegó el momento, llegó la hora, mujer u hombre. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Llegó el momento de sanar, llegó el momento de dejar a un lado todo ese dolor, de dejarlo en el pasado, de decir, no me siento orgulloso, pero yo quiero sanar, yo quiero salir adelante. Adelante, comunícate con nosotros, hay un grupo de especialistas esperándote. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Pastoral Familiar por abrir este espacio, por el compromiso que tienen con la vida. Muchas gracias a la Arquidiócesis de Cartagena. Le damos las gracias a la doctora Nerissa, psiquiatra y misionera de la ciudad de Cartagena, por este espacio, por esta brillante ponencia que nos ha dejado claro las luces para apuntarle a la sanación desde el síndrome posaborto. Doctora, yo quiero que en esta tarde nosotros resolvamos una duda. ¿Qué le podemos decir a aquellas mujeres y a aquellos hombres que han pasado de una u otra forma por este síndrome posaborto? Y que quede claro que nuestra lucha no va en contra de ellos, sino en contra de lo que usted misma ha señalado, que no mira la salud integral de la mujer que sufre el síndrome posaborto. Efectivamente. Andrés, quiero mencionar una frase, y es que el dolor, cuando se comparte, cuando se deja salir, cuando empieza a fluir, empieza también a disminuir, ¿sí? El dolor, cuando lo reconocemos, se empieza a hacer más pequeño, porque aquello que no decimos, aquello que no verbalizamos, comienza a causar daño, comienza a causar dolor y nos enferma. Entonces, el punto es que todo eso que pasó, todo ese dolor, todo esto que han llevado por años tal vez, en este momento la Iglesia está abriendo la oportunidad, Dios está dando la oportunidad de llegar a tratarlo, llegar a sanarlo, llegar a abrir el corazón para sanarlo. Porque yo no me sano, digamos que si yo tengo una herida y tú me llegas a la herida con una herida a urgencias y yo lo que hago es vengo y te suturo la herida, pero yo ni te lavé, no te limpié, sino que simplemente cerré la herida sin desinfectar, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Esa herida se va a infectar y se va a empezar a expandir por el resto del cuerpo. ¿Okay? Entonces, así igual son las heridas emocionales. Cuando no las sanamos, creemos que le estamos echando tierrita y que estamos
guardando una cosa con otra y dejando y deja de doler. No deja de doler, al contrario, se empeora. Entonces, quiero mencionar que este espacio está abierto no solamente para quienes sufren síndrome posaborto por aborto inducido, sino también por aquellos que han tenido síndrome posaborto espontáneo, ¿no? Es un embarazo deseado, es un embarazo querido que cuando se pierde también genera unos síntomas psicológicos, unos síntomas de tristeza, unos síntomas de muchas dudas y muchas preguntas. También el espacio está abierto para todos, hombres y mujeres, ¿sí? Sin temor, se trabaja con total confidencialidad, se trabaja con total profesionalismo, entonces no tengan temor de comunicarse con nosotros para la sanación de síndrome posaborto, en los números que se ven en pantalla. Muchísimas gracias, doctora Nerissa, por esta duda que hemos resuelto en esta tarde. Pues a lo largo de nuestro servicio apostólico en la Arquidiócesis de Cartagena, desde el Frente Provida, hemos tenido ese dolor de sanar esa herida que tiene tu corazón. Le damos gracias a todas las personas que se han conectado. Le damos gracias a todas las personas que se han conectado en este programa y los invitamos en este momento a ver el video que a continuación vamos a colocarle para que allí encuentres ese alivio, para que allí encuentres ese consuelo de parte de Dios para ti, particularmente para ti que has vivido esta experiencia dolorosa, donde te amamos, donde no te juzgamos, donde decimos, ven que el Señor te quiere amar. Muchas gracias y comparte este programa de hoy con muchísimas personas que sabemos que les va a hacer muchísimo bien. Te invitamos a que permanezca Bueno. Así me arranqué la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma, no dejaré de amarte nunca yo. Y si destrozas mis sueños y olvidas que soy pequeño, si crees que aún no soy nada, igual por ti muero, mamá de amor. Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos, hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos. Pero si cambias de planes, te ofrezco 1001 sonrisas. Dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá, mi mejor amiga. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá, mi mejor amiga.
Hoy te digo estas palabras, pongo en tus manos mi suerte. Te habla tu hijo pequeño, sonrío desde tu vientre.